Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Amar con amor de misericordia. Amar aquello que muchas veces no merece ser amado. Mi gente hermosa, yo soy tu amiga Lucy Bon, feliz de estar contigo un lunes más. 7 de la noche Guadalajara, 8 de la noche tiempo de Texas. Gracias de todo corazón, completamente en vivo. Sí, los lunes son muy pesados para mí, pero bueno, como decimos en México, tú y yo very Mexicans, no nos rajamos y a ver hasta dónde llegamos. Dios permita que lleguemos al final de esta hora juntitos. Gracias de todo corazón por estar aquí conmigo, por regalarme tu tiempo, regalar a Valora Radio, regalarnos este espacio para seguir hablando de lo que yo más amo, que es del amor de Dios, de esa misericordia que tuvo y que sigue teniendo conmigo, contigo, con el mundo entero, que no se cansa de demostrarnos su amor. Y bueno, lo que siempre te pedimos, regálanos estrellas para que juntos podamos seguir iluminando vidas. Coméntanos de dónde nos estás viendo, dudas, mensajes, comentarios, sobre todo si alguien que ya se esté conectando, que me diga si se está escuchando bien. No sé por qué estoy teniendo como problemillas con mi conexión de internet y siento que me voy escuchando como robótica, pero bueno, tú veme diciendo, por favor, a alguien que se conecte, nada más que me mande un mensajito y que me diga, sí, te escuchas bien, no te escuchas bien, como que bájale, reseteale, vuélvete a meter o lo que sea, y bueno, ya lo haré yo. Y bueno, justo este programa, el Espíritu Santo. Ay, no, es que es maravilloso el Espíritu Santo porque me lo inspiró desde la semana pasada, hace unos días, que ya sabemos que fue el Evangelio del Hijo Pródigo, y el Espíritu Santo me inspiraba a hacer un programa que se llamara La Esposa Pródiga y Yo. Y luego, bueno, viene el Evangelio de ayer, el de, el de la mujer adúltera, que ya está bien conocido. Entonces, lo que quise era como poner ambos para que pudiéramos ver la misericordia de Dios en las personas que fallamos. O me encantaría, ay, gracias Marisa preciosa, mi niña bella. Me encantaría decirte que yo no fallo o que tú me dijeras, no, tú no fallas, pero sabemos que esa no es la realidad. Y gracias a Dios que tenemos este Dios cuyo nombre es misericordia, como dice el Papa Francisco, y es lo que me encantaría que el día de hoy tocáramos. Este pasaje de San Juan, que ya lo conocemos, que es San Juan 8, 1 al 11, en el que Jesús se enfrenta con esta mujer adúltera que está a punto de ser apedreada porque fue descubierta en flagrante adulterio, y que según la ley de Moisés había que matarla con piedras, ¿no? Y matarla literal. O sea, imagínense el tamaño de piedra que estos hombres estaban dispuestos a aventar en la cabeza de esa mujer para reventarle el cráneo. O sea, ay, no, o sea, cosas atroces, ¿no? Y también cómo responde cómo responde Jesús con esa, ay, cómo responde Jesús, cómo respondió conmigo y responde contigo, con esa profunda lección de misericordia, esa profunda lección de gracia, de perdón. Entonces, es lo que me gustaría y que te propongo el día de hoy. Estas reflexiones que las podemos hacer teológicas, basadas en este pasaje, y cómo las podemos aplicar en el día a día. Yo te voy a ir sugiriendo algunas, y si tú estás aquí participando conmigo, pues te pido que tú también apuntes algunas y me las mandes ahí en los mensajes y yo las voy a compartir, ¿sí?
Entonces, como te digo, son como reflexiones teológicas del día a día. Que este pasaje es increíblemente extenso, lo podemos ir desmenuzando. Bueno, por lo menos intenté hacerlo, desmenuzarlo y sacar así como ideas, alguna virtud que tú y yo podamos aplicar. Oye, yo no sé tú, pero yo así con eso de que estando con la menopausia y esta anda como muy encariñada conmigo tú y que no me suelta, entonces de repente me dan unos calores y de repente unos fríos que digo, ay, no me cambies así el clima, cuerpo mío, porque a mi edad estos cambios son peligrosísimos, pero bueno, aquí vamos. Y como esta que te propongo, la primera es como la misericordia de Dios no es para unos cuantos. La misericordia de Dios es para todos. Jesús no discrimina. Eh, Jesús no hace distinción entre él y ella, entre el pecador y la pecadora. Su misericordia, podríamos decir que hasta es católica, que claro que no es que es únicamente es para los católicos, pero católico significa universal. Entonces su misericordia es universal. Pero aquí hay un, no es sesgo, aquí hay como algo fundamental que tú y yo necesitamos comprender. Si bien la misericordia de Dios es universal, es para todos sus hijos, es para aquel que también la pide, aquel que se sienta necesitado de la misericordia. Por eso se necesita de humildad para reconocer, Padre, Padre, te necesito, como el hijo pródigo, vaya, que primero como que empezó a pensar, ya sé, yo no puedo comer ni lo de los puercos, pero cáspita, voy a decirle a mi padre que le fallé y que voy a regresar con él. O sea, si bien en el regreso del hijo pródigo pareciera que de momento lo que él tuvo en su corazón fue atrición y no contrición, papá Dios se toma de todo. Papá Dios lo que quiere es que haya como una lucecita donde lo busquemos, una lucecita de humildad para él derramar su misericordia, su compasión, su perdón sobre todos nosotros. Entonces, bueno, insisto, la misericordia de Dios no discrimina. Y entonces, tú y yo, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo practicamos la misericordia? Así hay que practicarla como Él, sin importar las circunstancias, sin que no nos importe el pasado de las personas, porque como dice el gran santo, Señor, mi pasado a tu misericordia. Por eso la virtud que te invito que practiquemos en este momento con esto, justo es esa, la misericordia. Como comencé el programa, amar con amor de misericordia es amar aquello que no merece ser amado. Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Y tú y yo amando así al prójimo, amando al prójimo cuando menos se lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Acuérdate que de ahí viene la palabra misericordia, la miseria del corazón. Abrazar al pecador, ¿sí? Pero no al pecado, jamás. Y corregir cuando hay que corregirlo, ¿sí? Bueno, esta es la primera enseñanza. Bueno, disque enseñanza o reflexión, que te invito a que hagamos esta reflexión. Una siguiente reflexión es que el juicio pertenece solo a Dios. Te recuerdo que estamos viendo este capítulo de San Juan, versículo del 8, 1, 11, que lo vimos ayer en la misa dominical de ayer, el de la adúltera que querían apedrear. El juicio pertenece solo a Dios. Y entonces aquí Jesús nos enseña que no debemos apresurarnos a juzgar a los demás, porque Dios es el único que tiene autoridad de juzgar. Y en esto sí necesito ser muy enfática, porque me parece que en este mundo posmoderno ya nos fuimos al otro extremo y a cualquier cosa ya le estamos llamando juzgar y no juzgues y tú qué sabes. No, a ver, ad hombre, a la persona, ¿sí? La intención del corazón, ese es terreno sagrado. Ese es terreno sagrado, ese no nos compete meternos tú y yo ahí, porque
como lo vemos en este pasaje del Evangelio, solo Dios, solo Cristo conocía el fondo del corazón de esta mujer adúltera y el fondo del corazón de aquellos que se decían perfectos o que se sentían perfectos, al grado que no les importó nada más que la ley se cumpliera, ¿sí? Entonces, con esto te digo que nos estamos yendo a un extremo donde a todo le estamos llamando a juzgar y ya no podemos ni siquiera opinar. Lo siento mucho, pero lo que está mal, lo que es pecado, lo vamos a llamar toda la vida pecado, ¿sí? Pero es distinto a que yo vaya y te señale a ti con el dedo y que te diga que eres y te ponga calificativos. Tengo que señalar lo que está mal hecho, pero el interior, la profundidad del hombre solo es de Dios. Cuando yo veo que mi hermano anda por mal camino, cuando yo veo que lo que su alma está, que lo que está en riesgo es su alma, un acto de profunda caridad es corregirlo, no quedarme callado. Porque con eso de que el juicio solo le compete a Dios, efectivamente, el juicio es de Dios, pero la corrección también me compete a mí. Porque, insisto, lo que está en juego es su alma. Y al final del día te lo tengo que decir, si bien el pecado es personal, las consecuencias son universales y ni a ti ni a mí, hablando de una conveniencia humana y sobrenatural, nos conviene que siga habiendo más pecado en el mundo. Somos el cuerpo místico de Cristo y lo que le pasa a una parte del cuerpo le pasa a todo el cuerpo, a todos nosotros. Las consecuencias del pecado, de tu pecado y del mío, son universales, ¿sí? Por mucho que peques ahí en lo escondidito y voy a abortar y nadie lo va a saber, lo siento, pero las consecuencias sí salen, sí salen. Las consecuencias espirituales sí salen. Entonces, aquí es aplicar, evitar más bien el juicio y aplicar más amor hacia los demás. Ser humildes, esta es la virtud que te invito a que vivamos y reconocer que tú y yo, ¿sí? Si no hemos caído en esa gravedad que vemos que nuestro semejante está cayendo, no es por buenos, te lo digo, es por obra, gracia y misericordia de Dios. Y te tengo una noticia, mejor o peor, no sé cómo la quieras tomar. Tú y yo somos capaces de las peores aberraciones que tú te puedas imaginar. Todos somos capaces de absolutamente todos, porque tenemos concupiscencia. Por eso tú y yo, aferrados al corazón de Jesús y suplicando, no permitas jamás que me separe de ti, Señor. Es más, Señor, llévame a tu presencia antes de que yo vaya a ofenderte con el pecado, ¿sí? Ser humildes y reconocer, yo, Lucibón, si ya fui capaz de hacer semejantes aberraciones, significa que soy capaz. Significa que soy capaz. Y yo siempre se lo digo, esto no es falsa humildad. Si yo, Ivonne, voy a misa todos los días, no es por buena, o si rezo mi rosario, o hago oración, o muchas normas, o actos de piedad, o vivo una ascética profunda, no es por buena. Lo hago primero porque Dios merece que yo viva una vida así. Soy su hija. Él merece que yo viva con esta dignidad. Y segundo, porque yo sé quién soy. Yo sé que si yo me separo tantitito de la mano de Dios, mi gente, no les convengo suelta. No les convengo. Yo sé de lo que soy capaz. Entonces, esta humildad de reconocernos caídos, esta humildad de reconocernos falibles, porque no somos infalibles, falibles, pecadores, bendito el sacramento de la confesión, que en algunos lugares está más asequible que en otros, vaya, pero bendito sea mi Señor, que siempre, que tiene ese medio para volvernos a recordar cuánto nos ama, que nos dice, gracias por estar aquí. Si nuestra alma está sedienta de regresar a la confesión, imagínate todo un Cristo esperándonos y diciéndonos, venga, otra oportunidad, ¿sí? Una tercera reflexión que te invito a que tú y yo hagamos con este pasaje de las Escrituras es que el perdón abre la puerta a la reconciliación.
Al perdonar, Jesús no solo absuelve, sino que también invita a la mujer a cambiar. En este caso, en el Evangelio, invita a la mujer a cambiar. Vete y no peques más. En la absolución, cuando tú y yo vamos a la confesión, bueno, el sacerdote lo puede terminar de muchas maneras, pero como vari en pace, vete en paz, pero en pocas palabras, en términos diferentes es lo mismo. Gracias, nos dice Jesús, gracias por haberte venido a reconciliar conmigo. Imagínate todo un Dios diciéndonos eso, pero vete y no peques más. De ese arrepentimiento contrito, ¿sí? Va a depender de verdad que restauremos absolutamente la gracia sacramental, que haya una contrición perfecta y sobre todo cuando tú y yo queremos vivir las indulgencias plenarias, que una de las condiciones para que se nos otorgue indulgencia plenaria es aborrecimiento incluso del pecado venial. Tener toda esa intención de no caer ni siquiera en pecado venial. Si tú y yo no lo hacemos con esa contrición, capaz que todas esas indulgencias que esas indulgencias que tú y yo hemos creído que han sido plenarias han sido simplemente indulgencias parciales. Entonces, con esa convicción de que fíjate, justo hoy se los decía en mi clase, con mi grupo de Cristifícate, que la siguiente vez que fueran al sacramento de la reconciliación, cuando escuchen estas palabras del sacerdote, cómo termina, vete en paz o vete y no peques más, cuando él te da la absolución, yo te perdono, porque es Cristo, no es el sacerdote, pero es en la persona de Cristo quien te perdona, que verdaderamente si imagines que es la mano llagada, su mano santa llagada o llagada santa de Jesús, dándote la absolución y que recuerdes, por sus llagas hemos sido sanados, como lo dice Isaías, y que es el mismo Cristo que te está perdonando y te vuelve a dar una oportunidad de reconciliación, de amor, que vuelvas a vivir esa semejanza con la que fuimos creados. Recuerda que lo dice el Génesis, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Imagen, inteligencia, voluntad, sensibilidad, libertad y semejanza, ese estado de gracia santificante. Tú y yo perdemos la semejanza cuando vivimos en pecado mortal y la recuperamos cuando vamos y nos reconciliamos, cuando vamos al sacramento de la reconciliación. Qué maravilla son todos estos regalos que tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Bendito sea nuestro Señor cuando instituyó su primera iglesia católica, que es la Iglesia Católica, con nosotros, porque se funda con nosotros. Y luego, pues bueno, ya vienen muchas separaciones. Qué grande es nuestro Señor. Justo el otro día platicaba con un productor de EWTN. Yo le decía, amigo de verdad, o sea, nos daba risa, porque pues hemos tenido la bendición de conocer muchísimas personas con olor a santidad. Y yo le decía, amigo, con estos regalos que nos está dando el cielo, de verdad, si tú y yo nos condenamos en la fe católica es por brutos. O sea, estas personas que huelen a santos, que nos van enseñando el camino a Cristo, que de verdaderamente se van cristificando, los sacramentos, que al final del día yo les digo que para mí los sacramentos son como esas huellas, esas pisadas que Cristo fue dejando al paso por su vida para que tú y yo las fuéramos siguiendo, ¿sí? Y ese es un camino directo al cielo. Y bueno, otra reflexión que te invito a que hagamos es cómo Jesús transforma el pecado en una maravillosa oportunidad de conversión. Cómo Jesús, esta invitación de no vuelvas a pecar, es una oportunidad no tanto de renovarse como de convertirse, ¿sí? No tanto de renovarse como de convertirse, es convertir nuevamente, es voltear mi corazón totalmente a Dios. Yo me maravillo, y se los digo con toda humildad, me maravillo, las maravillas, valga la redundancia, de todas las cosas increíbles que Dios ha hecho con mi vida, cómo transformó toda la miseria de mi alma, la miseria de aquel pecado por el que pasé, cómo lo ha transformado en frutos de santidad. A ver,
O sea, Dios hubiera querido, ay, sí, bueno, no importa que andes por el fango, al fin que después yo te voy a restaurar. Por supuesto que no, lo ofendí profundamente, pero también él vio la profundidad de mi alma y lo que me estaba doliendo, el ofenderlo y lo que al pecador, de verdad, al pecador, eh, miren, por mucho que pequemos, tenemos todavía, aunque sea una pequeña chispita del Espíritu Santo en nuestra alma que nos dice, por favor, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y entonces nosotros vamos teniendo como esas pequeñas mociones de Señor, ayúdame. Y en ese clamar, Señor, ayúdame, Dios hace maravillas, como las hizo conmigo y como las ha hecho con tantísimas personas que han convertido nuevamente su corazón a Cristo. Entonces, tú y yo, hay que aprovechar estas dificultades para crecer espiritualmente, ¿sí? Para crecer en esta virtud, esta maravillosa virtud que se llama conversión. Pedirle a Dios el don de la conversión. Claro, hay conversiones que se dan como un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Como era yo antes y como soy ahora. Pero al final del día, la conversión total no termina hasta que termina, como decimos en el fútbol. La conversión total, total, donde ya vivamos en esa perfección, por así llamarlo, es primero hay que estar en la presencia de Dios, ¿sí? Donde va a haber un juicio personal, donde Dios lo permita, que Dios nunca permita que tú y yo nos vayamos al infierno bajo ninguna circunstancia. Pero desde aquí también podemos pedirle, suplicarle e ir ofreciendo todo y de todo, para que si es que vamos a pasar por el purgatorio, que lo más seguro es que sí, pero si vamos a pasar por el purgatorio, que sea un purgatorio lo más corto posible, o que de preferencia no pasemos porque nos vamos directo al cielo, ¿no? Pero con esto es de verdad, también te digo, con esto es una invitación también a que yo de una vez se los digo, el día que yo me muera, ni bajo ninguna circunstancia va a decir, ahí voy, ya está en el cielo. No, 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 no. Es más, no lo podemos decir de nadie más que de esos santos que ya tenemos la certeza que la iglesia reconoció como canonizados. De nadie. Al contrario, es llegar a la presencia de Dios, va a haber un juicio personal, particular, vaya, y luego viene pues lo que viene, o irnos al purgatorio. Te digo que Dios permita que no pasemos jamás por el infierno porque ya nos quedamos ahí para siempre, pero en ese purgatorio con esa esperanza de que un día vamos a volver a Dios, porque el purgatorio es así como, me lo imagino que es así como círculos en ascenso, donde en el purgatorio tú y yo ya no tenemos capacidad de hacer nada, 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 nada más que apelar de verdad a las oraciones, a la misericordia de Dios y a las oraciones de los que se quedan aquí en la tierra, ir como en ese ascenso para que ya en algún momento lleguemos totalmente a disfrutar de la presencia de Dios. Por eso, desde la tierra, hagámonos amantes de Cristo. Desde aquí enamorémonos de Cristo, para que cuando lleguemos a su presencia, nuestra misma alma sea tanto lo que está sedienta de Él, que no se quiera despegar de Él. Cuando amamos aquí a Cristo de verdad, con ese amor absoluto y profundo, pues difícilmente nos vamos a querer salir de su corazón. No digo que no pequemos, pero sí vamos a pecar con mucha mayor dificultad, y si pecamos, pues vamos a correr raudo y veloz al confesionario y vamos a hacer todo por hacer indulgencias, y vamos a tener esa capacidad de saber ofrecer, de no desperdiciar absolutamente nada y ofrecerlo y unirlo a su pasión. Y cuéntamelo contra mi purgatorio, papá Dios, o contra el purgatorio de las ánimas que están en el purgatorio y que tanto necesitan de nuestras oraciones. Entonces, nunca canonicemos inmediatamente a alguien cuando se muere. Al contrario, un gran acto de misericordia, sí, de verdad, es no hacerlo. Un enorme acto de misericordia es no canonizar, por mucho que pareciera que su vida fue una vida de virtudes heroicas. Solo Dios conoce el fondo del corazón. La gran obra de misericordia que podemos hacer con alguien que fallece son nuestras oraciones, son nuestras oraciones. Y bueno, otra enseñanza que me gustó de este evangelio es cómo Jesús muestra que el pecado no tiene la última palabra, que el pecado no define nuestra identidad para siempre. Mira, Él no condena, sino que ofreció un camino hacia la conversión.
Con esto a lo que te invito es que no permitamos que nuestros errores del pasado defina quiénes somos. A ti y a mí nos define una maravillosa cualidad, un maravilloso don, si le queremos llamar, que tú y yo somos hijos de Dios. Pero hay que vivir con esa dignidad, vivir con la dignidad de un hijo de Dios. Cuando yo elijo no vivir con esa dignidad es porque estoy en pecado, porque puedo vivir en el fango, porque me estoy dejando llevar por las pasiones, por los vicios, por absolutamente todo. Y aún así, bendita sea nuestra fe y bendito sea ese Padre que por el bautismo nos hizo sus hijos. Bendito sea ese Dios creador que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Que tiene el poder, y métete esto en la cabeza, que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. El otro día justo yo compartí en mis redes un pensamiento que no es mío, no me acuerdo ni siquiera dónde lo leí, que Satanás, Dios lo ate, que conoce tu nombre, siempre te llama por tu pecado. Y Dios, quien conoce tu pecado profundamente, porque ni siquiera Satanás y Dios lo ate, lo conoce en esa profundidad, nos llama por nuestro nombre. Como Dios mismo no nos va definiendo por el pecado que estamos haciendo. A mí Dios no me conoce como Ivonne la adúltera. Él ya se le olvidó. Soy yo la que de repente lo recuerda, tontamente. Y bueno, pues únicamente no para flagelarme, sino para darle testimonio de dónde me saco. Nada más por eso. Pero él ya ni se acuerda. O Ivonne la mentirosa, o Ivonne la gritona, o Ivonne la enojona. Absolutamente no. Yo soy Ivonne, su hija amadísima. Yo soy la niña de sus ojos. Yo soy su niña, mi niña, porque así me lo hace ver en la oración. Yo soy su chiquita. Yo soy por quien dio la vida. Yo soy por quien resucitó. Yo soy la niña de sus ojos. Yo soy el sueño. Yo soy su sueño. Entonces, me parece que aquí podemos vivir perfectamente la virtud de la esperanza. Esa esperanza que tú y yo tenemos en ese Dios todopoderoso, ¿sí? Que tú y yo no le estamos dando el poder a lo que hicimos, a nuestras heridas, que claro, si tenemos heridas, me parece que es de una gravedad extrema que las dejemos ahí nada más sin hacerles nada, porque Dios nos ha dado muchas capacidades, primero para ofrecérselas, para reconocerlas y luego para sanarlas, sobre todo sanarlas con Él, porque no hay sanación si no es dentro de Cristo, no existe. Y te lo voy a seguir diciendo toda la vida, porque podemos ir a las mejores terapias con el terapeuta, incluso católico, más increíble. Si no tienes una ascética o una vida espiritual comprometida, donde el Espíritu Santo te vaya revelando todo eso que es sanar y acudas a Cristo a que te sane, etc., etc., nunca vas a lograr la sanación integral. Esa sanación que por ende te va a permitir a amar y servir a Dios como Él merece ser amado y como Él merece ser servido. Y de acuerdo a nuestra capacidad falible, imperfecta. Y aún así, Él está contento con lo que hacemos. Otra enseñanza que vi aquí en este evangelio es que la verdadera libertad, sobre todo la verdadera libertad interior, viene del perdón. Al perdonar, Jesús da una nueva oportunidad, liberando a la mujer, liberando a ti, hombre, liberándonos a todos del peso de su pecado. Qué maravilla, insisto, por eso bendito sea el sacramento de la reconciliación. Por eso tú y yo hay que practicar el perdón todos los días para vivir una vida libre de resentimientos, una vida libre de culpas, porque si Él ya nos perdonó, ya nos perdonó. El único que toda la vida te va a querer recordar tu culpa es el enemigo de Dios, porque solo hay uno que vino a destruir, a desunir, a matar, a culpar.
cuando tú y yo estemos verdaderamente en pecado, que sí, que la culpa nos mueva para correr raudos y veloces a la confesión, pero una vez confesado y perdonado, ya es asunto de Dios, Él se hace cargo, tú le entregas el pecado, fíjate, es que Dios es increíble, tú le entregas porquerías y Él te devuelve bendiciones. Tú le entregas un pecado y Él te devuelve misericordia. Dime si no es grande este Dios tuyo y mío en el que creemos. Por eso tú y yo buscar esa libertad interior por medio del perdón siempre. En la noche que hagamos un examen de conciencia profundo. ¿A quién creo que el día de hoy me faltó perdonar? Ya hemos hecho, y bueno, yo he hecho muchísimos o varios programas donde he hablado ya del perdón y al final del día, ¿qué es el perdón? Y en este momento te lo repito como te lo recuerdo, que el perdón es simple y sencillamente, bueno, no es tan sencillo el perdón porque no es sencillo, por eso el perdón el perdón es práctico y se vuelve heroico cuando ya tenemos capacidad de perdonar, de rezar por nuestro agresor, pero el perdón al final del día es un acto de la voluntad. El perdón, como el amor, pertenecen a nuestra área volitiva de la voluntad. Te perdono porque se me pega la gana. Te perdono, te lo merezcas o no te lo merezcas. Ay, qué bueno que papá Dios no nos hace así. Qué bueno que papá Dios. Pero tú y yo, justo hay que buscar el perdón en la medida del corazón de Cristo y lo decimos al Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De verdad así está siendo la medida del perdón a mis semejantes? Hoy llévatelo a la oración, en la noche que hagas tu examen de conciencia. Esta noche no te duermas si no has logrado perdonar a todo el mundo, porque insisto, el perdón es un acto de la voluntad. Ya la sanación de la memoria, ya que no duela, ese es otro asunto, ese es incluso asunto tuyo con Dios, porque el único que te va a sanar de ese dolor se llama Cristo. Pero como acto de la voluntad, hoy haz ese ejercicio. Libérate de esa carga del resentimiento, porque al final del día ya sabemos quién sale ganando con el perdón, ¿sí? Otra enseñanza que encontré en este evangelio, vaya, es que el amor no es permisivo, sino transformador. El amor convierte corazones. Fíjate que como clarito aquí Jesús no aprueba el pecado, jamás va a aprobar el pecado, pero ama al pecador y le da oportunidad de cambiar. Fíjate, incluso la permisividad no es amor. ¿Sí? Y hoy en día me atrevo a decir que muchos padres están fallando, estamos fallando en la educación de los hijos porque no estamos sabiendo justo poner límites sanos desde el amor y nos estamos volviendo padres permisivos. Y el amor no es permisivo. El amor convierte corazones, transforma los corazones a Cristo. Entonces, así hay que amar a nuestros semejantes, con esa invitación a que cambien, a que mejoren, ¿sí? Esa invitación siempre presentes, que existe la corrección fraterna. Y la corrección fraterna, mi gente, qué pena que no esté tan hablada, ahorita se me olvidó la palabra que quería usar, tan predicada últimamente en la iglesia, pero existe este acto de misericordia que se llama corrección fraterna y es bíblica. Cuando yo veo que mi semejante, su alma está en riesgo por ese comportamiento continuo, ¿sí? Que desdice de su dignidad de hijo de Dios. Entonces, si yo no corrijo, muchas veces estamos sentados en el pecado porque el mismo pecado engaña y nos nubla la conciencia y muchas veces es necesario que un tercero nos lo diga. Pero para que una persona acepte con
agrado, lo pongo entre comillas, porque hacer corrección fraterna y que nos hagan corrección fraterna duele muchísimo, se siente nada padre, pero esa es nuestra parte humana. Pero para que una persona nos acepte esa corrección fraterna, el ingrediente principal es el amor. Si esa persona se siente perfectamente amada por mí, te lo firmo, va a aceptar esa corrección fraterna porque sabe que viene de un lugar de amor de mi parte y no de una crítica de mi parte, de un juicio peyorativo o de algo así. ¿Sí me estoy explicando? Por eso, cuando nosotros observamos y se nos pone en el corazón que hay que hacer una corrección fraterna, no hay que irnos como el borra, luego. La corrección fraterna tiene un proceso de oración, discernimiento, de consultarlo, una prudencia total. Obviamente, si alguien llega y me dice, ay, Ivonne, quiero abortar, no, pues yo no voy ni a consultarlo, oye, mi amiga quiere abortar, no, pues obviamente sé en conciencia lo que inmediatamente tengo que hacer. ¿Sí? Pero cuando ya son casos menores donde esa repetición, su alma la puede poner en riesgo, como, no sé, se me ocurre ahorita, a ver, alguien que viste, que tiene un área de oportunidad en su manera de vestir, una mujercita, ¿no? Que estamos viendo que le falta modestia y que cada vez se pone como tantita peor la cosa. Entonces, bueno, entonces yo observo, me lo llevo a la oración, lo consulto con Dios en oración, lo consulto con un director espiritual, hago oración, hago mortificación, hago ayuno, hago penitencia por esa alma a quien Dios le quiere llegar a través de mí. Fíjate que eso es lo más importante. Dios quiere hablar a esa alma a través de mí. El Espíritu Santo quiere hablarle a esa alma a través de ti. Por eso, Dios prepara mi alma y prepara el alma de la persona que va a ser corregida con amor. Ve qué bonito, es que Dios es maravilloso. Bueno, permíteme un tantito. Otra enseñanza que yo pude encontrar aquí en es que qué bonito evangelio. Este evangelio les digo que es, ¿cómo me llega a mí al corazón este evangelio? Eh, Otra enseñanza es que la gracia de Dios es siempre suficiente. Mira, a pesar de su pecado, la mujer recibe la gracia de la absolución de Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Nadie te ha condenado. O sea, en pocas palabras, ni yo, pero vete y no peques más. Entonces, es confiar en la gracia de Dios. La gracia de Dios que siempre es suficiente para cambiar hasta el corazón más podrido. Tú y yo no podemos decir, esta persona no tiene remedio. Máxime ahora en este mundo posmoderno que ya se puso tan de moda ese término y que aparte la EDM, creo que llevamos en la 5, en la 7, en la 8, que es ese libro de psiquiátrico que lo acabo de ver en casa de mi hijo, que es psiquiatra, que es el manual de los psiquiatras, donde está ese trastorno de personalidad narcisista, psicopatía integrada, y dice que no tiene remedio, no tiene curación alguna, y el mundo ya se lo está creyendo, ¿sí? Bendita fe, y esta es la virtud que quiero que practiquemos en esta enseñanza. Bendita fe que tú y yo creemos en un Dios capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y lo vemos en Ezequiel. Es más, déjame buscártelo porque te lo voy a repetir. Aquí lo tengo en Ezequiel porque lo tengo así como en mis notas. Ezequiel 36, 23, 28. Para todos esos que no creen en el poder de Dios, para todos esos que dicen que esas enfermedades mentales o trastornos psiquiátricos mentales no tienen remedio y que guácatelas de perro esa gente, palabra de Dios. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu, el rúa, y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es palabra de Dios. Con nadie, mi gente, podemos decir esta gente no tiene remedio. Dios, Jesús, no lo hizo con la adúltera. O sea, a ver, imagínate una mujer con ese estilo de vida,
O sea, toda la probabilidad indicaba que, ok, sí, ya me voy y yo voy a regresar a lo mismo. Pues así es como gano mi lanita, es a lo que me dedico, ¿sí? La gracia de Dios bastó. La gracia de Dios basta para transformar corazones, mi gente, pero tú y yo no lo estamos creyendo. ¿En qué momento dejamos de creer en ese Dios todopoderoso? ¿En qué momento dejamos de creer en que Él ya triunfó? En que Él ya venció al mal, en que Él aplastó al mal con su cruz, con su pasión, con su muerte, con su resurrección. ¿En qué momento dejamos de creer en Dios? Por eso esta es la invitación, esta virtud de la fe, de no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Pero ¿sabes qué veo, mi gente? Que también no estamos creyendo en Él porque no lo estamos conociendo, no estamos leyendo su palabra, no estamos leyendo la Biblia. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Tan solo la palabra de Dios sana y salva, porque la hace mía, hace maravillas con mi corazón y con el tuyo, ¿sí? Bueno, otra enseñanza que yo encontré en este pasaje de las Escrituras, de la mujer adúltera, es que el verdadero arrepentimiento lleva a la acción. Jesús dice, ya no peques más, implicando que el arrepentimiento auténtico cambia nuestra vida. Por eso, aplicando esto tú y yo en la vida diaria, hay que cambiar nuestros hábitos, nuestras acciones como respuesta a este arrepentimiento. Justo eso, vivir la virtud del arrepentimiento. No es posible, tú y yo entramos al confesionario, no podemos, los mismos que entramos no puede salir el mismo, no puede salir del mismo. Dios no se lo merece. Dios no se lo merece. Tú y yo haciendo un examen de conciencia todos los días para que con la gracia de Dios, la que te acabo de hablar anteriormente, sea suficiente para que el día de mañana seamos, aunque sea un 0.01 más santos, mejores para la gloria de Dios. ¿Sí? Que nos invite a la conversión y al arrepentimiento, pero que de verdad nos duela el haber ofendido a Dios. Insisto, una vez ya te expliqué la diferencia entre contrición y atrición. Tú y yo no queremos ir al confesionario con atrición, con miedo, porque, uy, ¿qué nos va a hacer Dios? Ay, no te va a hacer nada, eres tú el que se está perdiendo de su gloria, eres tú, sino con contrición, Señor, pequé, todo un Dios te ofendí y no te lo merecías. Llora, caramba, llora cuando ofendas a Dios de esa manera, pero luego llora de gozo porque Él te perdonó. Llora de alegría porque dice, Señor, gracias, gracias, no me lo merezco. Y sí me lo merezco porque tú me lo mereciste con tu pasión, muerte y resurrección. ¿Sí? Que se sienta en tu alma esa contrición, Señor, me arrepiento, me duele el alma lo que te hice, Señor, pero gracias, porque si mi dolor es mucho, tu misericordia es aún mayor, ¿sí? Y bueno, se me fue el dolor de muela. Qué bueno, Liliana, que se te fue el dolor de muela, cosita. Continúo. La verdad, otra enseñanza, es que la verdad debe de ser acompañada de compasión. Jesús dice la verdad sobre el pecado, pero siempre lo hace con compasión, no con condena, no escupe, tú eres, como lo hicieron los fariseos en las escrituras, ¿sí? Hay que hablar con la verdad, hay que hablar de la verdad siempre con amor, con empatía, viviendo verdaderamente la virtud de la compasión, pero también pienso que ahorita ya nos fuimos al otro extremo porque todo, como decimos aquí en Estados Unidos, está como sugar coating. Todo lo estamos haciendo, bueno, no es para tanto. Eres casado, ya no te hace feliz, déjala, al fin que pues Dios es amor y Dios te va a entender. No, Señor, hay que hablar la verdad con amor. Y el amor te lleva a la verdad y la verdad te lleva al amor.
No barnicemos las cosas como son. El pecado es pecado. El pecado toda la vida va a ser pecado y lo que fue pecado antes, hoy es pecado. No es por modas. Lo que está mal desde siempre, está mal desde siempre. O sea, el adulterio está pésimo. El aborto está pésimo y lo que le sigue. O sea, no porque el mundo posmoderno nos esté vendiendo otro tipo de ideas, nos vamos a acomodar, como siempre se los digo. Se trata de cristificar al mundo y no de mundanizar a Cristo. Insisto, sí, hay que hablar siempre con amor o hablar la verdad con amor y con compasión, pero con la verdad con B mayúscula, ¿sí? Sobre todo con esperanza. Si lo hiciste, no estuvo bien, recurre a la confesión, recurre a la reconciliación con Dios e inténtalo nuevamente, ¿sí? Otra enseñanza es que Dios es el único justo juez. Y aquí que en la justicia de Dios también está la misericordia, porque justicia y misericordia van de la mano. Él es un juez que da vida, no condena. Y aquí hay que recordar que nunca Dios nos dio absolutamente todo del jardín del Edén y solo se reservó para él el juicio. ¿Sí? Entonces, no debemos querer usurpar el papel de Dios al juzgar a los demás. Ese es papel de Dios, ¿sí? No pretendamos ser unos mini dioses, pero insisto en eso. Eso no significa que no corrijamos con amor, porque la corrección es amor. Y lo que tú y yo queremos son almas para Cristo. No, tú y yo no queremos que, ay, ir por la vida, ay, que digan, ay, la Ivonne tan buena, no nos corregí, no, señor, no, tú y yo queremos almas para Cristo, mi gente, estamos perdiendo almas para Cristo. Son almas que a Cristo le pueden, son almas por las que Él ya padeció, Él ya tú lo viste, por quienes también él ya resucitó y las estamos perdiendo porque el mundo les está hablando con sofismas, con mentiras que parecen verdades. Pero tú y yo siempre, la verdad toda la vida va a triunfar. Tú y yo tomados de la mano de quien es la verdad. Y Él es Cristo. Él es Cristo. Otra enseñanza aquí en este evangelio es que el amor de Jesús es incondicional. ¿Cómo, cómo Jesús no espera que la mujer se haga digna antes de perdonarla, sino que le ofreció primero su perdón? ¿Sí? Y entonces, esta sería la invitación. ¿Cómo practicas el amor incondicional a los demás? ¿Cómo practicas la caridad? ¿Sí? Él me amó primero, o sea, es que les digo yo que cuando a mí me cayó, como decimos en México, ese 20 de que él me amó primero. Él me perdonó incluso antes de que yo le pidiera perdón, como lo hizo con la adúltera del evangelio del día de ayer. Pero que él me amó primero, que él me pensó antes de que siquiera mis padres me hubieran pensado, antes de que yo fuera siquiera concebida, que él ya me había pensado, que él, o sea, es que no podemos dimensionar la magnitud del amor de Dios, del perdón. Y bueno, estas fueron tan solo unas como pequeñas reflexiones que se me vinieron, bueno, que el Espíritu Santo me compartió y que a su vez yo te las comparto sobre este evangelio que, como te digo, por obvias razones me llega muchísimo al corazón y que yo a través del tiempo no me he querido quedar únicamente en eso, sino que Dios me ha dado la capacidad de transformar la miseria que alguna vez tuve en mi corazón o que la sigo teniendo, pero hay de miserias a miserias, mi gente. Y cómo Él cómo sigue transformando tu corazón y el mío. Y bueno, por eso te lo quise compartir. Y bueno, ya llegamos. Y aquí una última invitación es que ya la próxima semana es Semana Santa. Eh, Te quedan unos cuantos días para vivir esta cuaresma. Si no la has vivido con la intensidad que hay que vivirla,
Es una época llenísima de gracia sobrenatural. Todavía te quedan unos días para que la vivas de esa manera, que le pidas a Dios. Les digo que es cuando la iglesia se pone de buenas, ¿no? Que está el 2 por 1 y regala como muchos dones, papá Dios, por medio de su iglesia. Toma ventaja. No podemos ser los mismos al comienzo de la cuaresma, al terminar la cuaresma y en el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. No podemos ser los mismos. Nuestro corazón hay que convertirlo todos los días aún más al corazón de Cristo. Entonces, bueno, te deseo que de verdad sea una cuaresma o el final de una cuaresma llenísima de bendiciones para ti. Tú y yo, con la mirada puesta en el crucificado, en ese que resucitó por amor a ti y a mí, y como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. Hasta el lunes.